Muy buenas tardes, patria grande, zurda y plurinacional. Arrancamos el noticiario de hoy en México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum está a muy pocos días de celebrar su toma de posición como la primera presidenta mexicana. Así es, un acto que se celebrará el próximo 1 de octubre en la Ciudad de México, marcándose como la primera vez que una mujer asuma la presidencia del país después de 200 años y 65 presidentes varones. Una primera presidenta que además goza del mayor apoyo popular en la historia del país, ganando las elecciones con el respaldo del 60% de los mexicanos y mexicanas, es decir, 35 millones de votantes. A esta ceremonia, la presidenta Sheinbaum ha invitado a todos los gobiernos electos con los que México tiene relaciones bilaterales, de los cuales hay ya 105 representantes que han confirmado su asistencia. Como por ejemplo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Bolivia, Luis Arce, de Brasil, Lula da Silva, de Chile, Gabriel Boric, de Colombia, Gustavo Petro o de Honduras, Xiomara Castro. Sin embargo, en esta lista, el rey Felipe VI no figura. Tras conocerse la no invitación del rey desde la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente español Pedro Sánchez ha calificado esta decisión de la presidenta Sheinbaum como inexplicable e inexcusable. Y esa hoja común que deberíamos estar construyendo ambos gobiernos en términos políticos, no digo ya de las relaciones sectoriales que evidentemente tenemos en el ámbito empresarial, en el ámbito turístico, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, pues se ven obstaculizadas por esta inexplicable e inaceptable exclusión de nuestro jefe del Estado a la toma de posesión de la presidenta electa. Este martes, la presidenta electa Claudia Sheinbaum explicaba su decisión en una carta publicada en redes sociales. En esta mencionaba que en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta personalmente al rey Felipe a los 200 años de la independencia mexicana de España. Una carta donde le proponía que se trabajara de forma bilateral para que en 2021 se celebrase una ceremonia conjunta en la que España reconozca los agravios causados y que ahora sí ambos países pudieran redactar un relato conjunto, honesto, sobre nuestra historia común para fomentar la unión fraternal entre nuestros pueblos. Pero, como dice Claudia Sheinbaum, esta carta no obtuvo ninguna respuesta, como hubiera correspondido, respetando la diplomacia. En vez de eso, la carta fue filtrada a los medios de comunicación. Por tanto, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum reafirma el compromiso de soberanía, respeto a las comunidades indígenas víctimas de estos agravios y de memoria histórica con su decisión. Así lo explica la misma Claudia Sheinbaum. Por la carta que publiqué el día de hoy en mis redes sociales. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón. Si el neoliberalismo habló del fin de la historia y se avergonzaban los neoliberales mexicanos de su propia historia, a nosotros todo lo contrario. Nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios. Claro que sí. Esta toma de posesión será protagonizada por un grupo de mujeres cadete del heroico colegio militar, quienes acompañarán a la presidenta electa. Y una ceremonia que, asimismo, marcará la culminación del inicio del segundo piso de la Cuarta Transformación, lo que fue una lucha de años desde abajo y que efectivamente ha roto el esquema bipartidista de los dos partidos reaccionarios y aliados que habían gobernado el país por más de 70 años, el PRI y el PAN. Así lo contaba AMLO en una de sus últimas mañaneras. Mire, ese es allá en los pueblos, chontales. ¿Saben que tenía yo 2 pares de zapato y mi primera esposa, Rocío, como llueve mucho y sobre todo en esta temporada y se mojaban, me los ponía a secar atrás del refrigerador? Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Y no se me van a olvidar esos momentos. Pero
Van a ver la foto de Claudia. Miren. Es Tlalpan, ¿no? Casa por casa. AMLO, recordemos, fue el primer presidente de izquierdas en México desde Lázaro Cárdenas, quien gana las elecciones en 1934. Y aunque muchos han apuntado al legado compartido entre AMLO y Lázaro Cárdenas, quien, recordemos, además de implementar políticas sociales revolucionarias, acogió a miles de refugiados republicanos. Pero, a diferencia de Cárdenas, que cede el poder a un militar de derechas, la sucesora de López Obrador, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ha llegado para continuar y profundizar la revolución de las conciencias que se inició en la pasada legislatura. Y con esto nos vamos a Nueva York, donde esta semana tuvo lugar la Cumbre de Naciones Unidas. Entre los presidentes latinoamericanos presentes estuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Así, el discurso del presidente Petro estuvo protagonizado por su denuncia ante el genocidio en Gaza, diciendo que cuando muera Gaza, morirá toda la humanidad, y alzando la voz contra las élites económicas a las que tacha de cómplices con el genocidio. Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20,000 niños y niñas asesinados bajo las bombas, y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos, con ayuda del poder de comunicación de los medios mundiales que hoy están en propiedad de los grandes capitales, reordenan el mundo sin democracia, sin libertad. El proyecto democrático de la humanidad está muriendo con la vida. El presidente Petro además se reunió con Mahmoud Abbas, el presidente del Estado de Palestina y la Autoridad Nacional Palestina, después de solicitar una fuerza de paz de la ONU para defender Gaza y Cisjordania. Recordemos que Petro es uno de los presidentes latinoamericanos y globales que ha trasladado su defensa al pueblo palestino a acciones concretas, como en agosto de este año cuando firmaba el decreto que prohibía la exportación de carbón colombiano a Israel, mismo que afirmó se usaba para hacer bombas y asesinar niños palestinos. En su discurso en la ONU, Petro también explicó lo que significa el viva la libertad carajo de Milei. En su poder de prohibición y censura gritan ¡viva la libertad carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial, que en su sentir mercantil y libre nos lleva a la destrucción de la atmósfera y de la vida. A su vez, el presidente argentino en su discurso cargó contra la Agenda 2030 y contra la naturaleza de la misma ONU. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global. El mismo Milei, en su viaje a Nueva York, además de participar en la Cumbre de las Naciones Unidas, protagonizó el toque de campana en la bolsa de Wall Street, después de ser invitado por la New York Stock Exchange, y lo hizo en el balcón tradicional con el grito de ¡Vamos Argentina! Y también junto con miembros de su propio gabinete, como Patricia Bullrich, Diana Mondino, Luis Caputo, entre otros. Sin embargo, ese mismo día la tendencia en las acciones argentinas en Nueva York tuvieron un desempeño deplorable, llegando a caer hasta más del 3%. Todo esto mientras los grandes medios de comunicación enmarcaban el acto como las acciones argentinas brillan en Wall Street con el campanazo de Milei. En fin. Pero ahí no acabó el brillo neoyorquino de Javier Milei. En este viaje, el presidente argentino además sostuvo su tercera reunión con el millonario reaccionario Elon Musk. Una reunión de 1 hora donde también participaron Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de Presidencia, Luis Caputo, su ministro de Economía, Gerardo Huertin, el embajador argentino en los Estados Unidos, y el ex economista de Goldman Sachs o JP Morgan, Diman Reidel, el llamado estratega detrás de Milei. Aunque la reunión se llevó a cabo con varias medidas de discreción, allegados al gobierno argentino declararon que en el encuentro abordaron temas como la puesta en marcha de la ley Bases y el proceso de estabilización de inflación del gobierno de Milei. Volviendo a la Cumbre de Naciones Unidas, con una postura también muy crítica con el espíritu y las actuaciones de la ONU, pero más bien por su hipocresía y por su inacción contra el genocidio en Palestina, los golpes de Estado y los crímenes de guerra actuales, se posicionó Iván Gil, el representante de la República Bolivariana de Venezuela, haciendo un llamado por la unidad. Nuestro llamado a los pueblos libres del mundo y amantes de la paz es a fortalecer la unidad
frente a quienes intentan dividirnos para lograr así sus planes de denominación neocolonial. Es la hora del sur global, es la hora de ese anhelado nuevo orden mundial, es la hora de consolidar este nuevo mundo pluripolar y multicéntrico, de paz y prosperidad económica, libre de hegemonías. Es la hora de rescatar los principios fundacionales expresados en la Carta de las Naciones Unidas y hacer honor a que esta organización esté al servicio de nosotros los pueblos, como reza su preámbulo. Venezuela pone al servicio de la humanidad su diplomacia bolivariana de paz para avanzar en esa dirección, tal como lo demuestra su liderazgo frente al grupo de amigos en defensa de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Estos son los principios que constituyen la narrativa de los pueblos libres, que expresan en las nuevas formas de asociación basadas en los principios de solidaridad y complementariedad, como la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA TCP, los BRICS y otros horizontes esperanzadores del nuevo orden mundial emergente, en el que nuestro país se viene insertando a paso acelerado. En la misma línea se posicionó el presidente brasileño Lula da Silva, quien además condenó el expansionismo y genocidio israelí, repudiando además las sanciones y bloqueo contra Cuba, declarando es injustificado mantener a Cuba en una lista unilateral de estados que supuestamente promueven el terrorismo. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. Después de esto, el micrófono del presidente Lula fue cortado por extenderse de tiempo. Sin embargo, siguió hablando sin audio ante una ONU absolutamente repleta. Y con esto nos despedimos por hoy. Cuiden a la patria grande y nos vemos la siguiente semana con más y ya veremos si mejores noticias.